El mensaje de hoy está basado en Filipenses capítulo número 2, versículos 17 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos 17 al 30. Las empresas y sus departamentos de marketing gastan miles y miles de millones de dólares para influir en ti. Saben que si consiguen que la celebridad y la personalidad adecuada respalden su producto, idea o causa, eso les dará un nivel de credibilidad y la atención necesaria para que tú lo compres. Recuerdo que en los años 90 Gatorade con Michael Jordan um, promocionaron la bebida. Es decir, Gatorade contrató a Michael Jordan para esto. Y el eslogan mientras Jordan bebía Gatorade era sé como Mike. En otras palabras, sé como un ganador, sé como un campeón, sé el mejor de los mejores. Una vez que vi el anuncio, no bebí nada más que Gatorade durante un año pensando que podría conseguir superpoderes. Las empresas saben que si te ponen a la persona adecuada delante, eso podría ser suficiente para que actúes y compres el producto. En nuestro pasaje de hoy, Pablo hace precisamente eso. Nos presenta a las personas adecuadas porque necesita que actuemos. En nuestro pasaje anterior, Pablo instaba a la iglesia de Filipos a ocuparse de su salvación en el versículo 12. No se trata de un esfuerzo destinado a ganarnos o conseguir la salvación, ni forzar a Dios a que nos dé algo. Es todo lo contrario. Se trata de una labor impulsada por la gratitud y el amor por el hecho de que Dios asume toda la responsabilidad de nuestra salvación. Todo lo que tenemos que hacer es poner en práctica este milagro de salvación mediante la obediencia. Para Pablo, la obediencia específica que tiene en mente se remite o se va a lo que dice el capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice así: no hagas nada por una ambición egoísta o vanidad, sino con humildad, considerando a los demás como más importante que ustedes mismos. Que cada uno no busque solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a ser humilde unos con otros y mirar más allá de sí mismos hacia los demás. En otras palabras, dejar de ser orgullosos, egoístas, divisivos, quejosos, servir al Señor y a los demás con alegría y humildad. Así que la forma en que Pablo anima a los filipenses es poniendo tres personas ante la iglesia. Primero él mismo, después Timoteo, después Epafrodito, para que a través de su ejemplo se animara a la iglesia a poner en práctica lo que él ha estado enseñando. Así que en este tiempo veremos cada ejemplo de humildad que tiene sus raíces en el Evangelio. Estos son mis 3 puntos. Primero, la humilde obediencia de Pablo produce un gozo sacrificial. El segundo es la humilde obediencia de Timoteo produce una preocupación aprobada. La tercera es la humilde obediencia de Epafrodito produce un valor perseverante. En primer lugar, veamos a Pablo. Versículo 17 dice que aunque yo, Pablo, haya de ser derramado como una ofrenda sobre el sacrificio de su fe, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Así que mientras Pablo da ejemplos de cómo es caminar en humilde obediencia, empieza primeramente hablando de sí mismo. Se pone a sí mismo como el primer ejemplo de humildad. No sé ustedes, pero a mí me han enseñado que las personas humildes nunca hablan de sí mismas. Así que la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿no está siendo humilde Pablo aquí o hay algo más? Ahora bien, creo que todos estaremos de acuerdo en que si hablas mucho de ti es para hacerte importante o para que te presten atención, y eso no es humildad, eso es molesto. Esta es una persona que siempre está mirándose a sí misma, pero ¿qué hay de las personas que nunca hablan de sí misma? ¿Es humilde?
Bueno, depende el motivo. Si hablas de ti mismo porque te hace sentir incómodo y ansioso, si no hablas de ti mismo, perdón, porque te hace sentir incómodo y ansioso, tampoco creo que eso sea humildad, porque sigues mirándote a ti mismo. Es solo nuestra inseguridad, de hecho, manifestándose. Es que estás intentando protegerte. Es que no quieres mostrarte vulnerable. Es que tienes miedo de que si alguien llegara a conocerte de verdad se alejaría de ti y te rechaza. Así que la humildad no se reduce a simplemente a si hablas o no de ti mismo. En cualquier caso, puedes seguir sintiéndote orgulloso. ¿Por qué hablas de ti mismo? Mientras hablas, ¿a quién estás mirando? ¿A qué le prestas atención con tu corazón? ¿A ti mismo? ¿A los demás? Esa es la cuestión. Pablo está hablando de sí mismo aquí, pero yo diría que lo hace de una manera muy humilde, porque no está hablando por sí mismo, sino por ellos. Déjame mostrarte cómo lo veo yo. En el versículo 17, Pablo describe su sacrificio en el templo y dice que él es la ofrenda que se va a derramar. En el antiguo pacto, cada vez que se ofrecía un sacrificio a Dios, se presentaba un animal perfecto y sin mancha. Entonces, el sacerdote mataba al animal y lo colocaba en el altar para que fuera quemado. Y mientras el animal se quemaba, se derramaba la ofrenda de bebida, que era normalmente vino, se prendía fuego y se creaba una nube de vapor que simbolizaba un aroma agradable para Dios. A través de esta imagen, Pablo les está diciendo, mientras ofrecen ese sacrificio de humilde obediencia, al igual que esta ofrenda de bebida, estoy dispuesto a ser derramado y prendido en llamas por ustedes. En otras palabras, estoy aquí para servirte y haré lo que sea necesario para que tu fe sea fuerte. Si te persiguen, estaré a tu lado. Si estás llorando, lloraré contigo. Si estás herido, te llevaré en mis brazos. Y Pablo se dirige a estos creyentes con una humildad increíble. Lo doy todo por fortalecer su fe. Estoy entregando mi vida para que seas fuerte. Ahora bien, esto es increíble. Porque si alguien debe entregarse por completo, deberían ser estos creyentes de Filipos para ayudar o servir a Pablo. Porque Pablo es el mejor de todos los tiempos. Él es el más grande de todos los tiempos. Pablo fundó esta iglesia en Hechos capítulo 16. Soportó palizas y persecuciones para traer a los primeros conversos. Pablo ha sido humillado y casi ha muerto en numerosas ocasiones por esta obra. E incluso mientras Pablo escribe esta carta, se encuentra bajo arresto domiciliario. Nadie tiene más motivos para presumir y darse palmaditas en la espalda y esperar que los demás le sirvan que Pablo. Pero Pablo no lo ve así. Al igual que Jesús, no ha venido para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida por ellos. Pablo podía rechazar el orgullo y el sentido de superioridad, porque sabía que era un pecador necesitado de gracia. Pablo entendía el Evangelio. Pablo sabía que no merecía ser amado, que murieran por él, que lo perdonaran, ser aceptado, ser conocido, ser justificado, tener vida eterna. No merecía nada de esto. Nunca se lo debieron. Pero Jesús lo trató de manera diferente. Jesús se permitió a sí mismo llevar lo peor de Pablo, para que Pablo pudiera tener lo mejor de Jesús. Esta es la razón por la que Pablo pudo acercarse a los creyentes de Filipos con tanta humildad y sacrificio, porque Jesús hizo un sacrificio mayor por él. Pablo ve una imagen grandiosa y gloriosa de la cruz, y eso es lo que le hace ser menos de sí mismo. De la misma manera, si queremos caminar con humildad y paciencia hacia los demás para servir y sacrificarnos de verdad, solo podemos hacerlo cuando vemos a Jesús, el cómo Él ha servido y cómo Él se ha sacrificado por nosotros en la cruz. Pablo dice al final del versículo 17, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Para Pablo no es una carga acompañarlos con humildad y entregarse por ellos.
Para él es un sacrificio de alegría, porque cada vez que sirve a los demás, se acuerda de cuánto le amó y Jesús le sirvió. Este es el primer ejemplo de humildad. Esta es la alegría de sacrificial de Pablo. El segundo ejemplo que Pablo da es Timoteo, versículos 20 y 21. Porque no tengo a nadie, como él dice en estos versículos, que se preocupe sinceramente por su bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo, pero tú conoces el valor demostrado en Timoteo, que como un hijo, como un padre, ha servido conmigo en y por el Evangelio. Pablo destaca el ejemplo de Timoteo utilizando un contraste. El versículo 21, Pablo dice que a diferencia de Timoteo, hay algunos por ahí a quienes no les importas tú, ni Jesucristo tampoco les importan. Y Pablo retrocede o recuerda lo que dice el capítulo 1 de los versículos 15 al 17. Había personas que veían el encarcelamiento de Pablo como una forma de ganar terreno para sí mismas, para hacer su nombre, robarle sus seguidores y con suerte hacer daño o afligir a Pablo en el proceso. Se trata de personas que no ven a Pablo como un compañero, sino como un competidor, como un rival. Es muy posible que estas personas de las que Pablo habla no empezaran así. Quizás comenzaron en el ministerio como verdaderos compañeros en el Evangelio, pero el orgullo se fue infiltrando. Ven el ministerio de Pablo y ven cómo está creciendo, ven cómo habla la gente de él y la reputación y el número de seguidores que tiene y se ponen celosos de su ministerio y cruzan esa delgada línea y ya no tratan del evangelio, sino se trata de alimentar ese vacío de su ego. Esto es lo que hace el orgullo, nos hace compararnos, nos hace querer más, nos hace sentirnos insatisfechos, nos hace utilizar a los demás, nos ponemos celosos del éxito de los demás y en lugar de celebrarlo, lo codiciamos. Y Pablo dice que Timoteo no es así en absoluto. No se mueve por los motivos equivocados como estas personas. No disfruta estando encima de los demás. No está en esto por el dinero, por la fama, por el poder. Timoteo está en esto por ti, es lo que Pablo está diciendo. Timoteo no se puso por encima de Pablo como lo haría un competidor. Ni siquiera se puso a su mismo nivel. Pero Pablo dice que es como un hijo y se pone a su servicio. Aprende de Pablo, ayuda a Pablo, siga a Pablo. Ayudó a escribir cartas con Pablo, se enfrentó a situaciones difíciles junto a Pablo. Timoteo se convirtió en un hijo para Pablo, para poder velar por los intereses de los demás. Y este ha sido su modelo de conducta desde el primer día. ¿Sabías que cuando Timoteo comenzó con Pablo en el ministerio, lo primero que ocurrió fue que Timoteo se dejó circuncidar? Es un acto bastante humilde. Tú lo puedes ver en Hechos, capítulo 16, versículo 3, que dice: Pablo quería que Timoteo lo acompañara y lo llevó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Así que un poco de contexto sobre Timoteo. Su madre y su abuela eran judías y lo criaron enseñándole el Antiguo Testamento, pero su padre no era judío. Así que nunca le permitió vivir realmente de una manera judía, lo que significaba que nunca había sido circuncidado. Y cuando Timoteo se convirtió al cristianismo, no necesitaba ser circuncidado. El nuevo pacto no lo exigía, pero Timoteo, aún así, se dejó circuncidar. ¿Le presionaron? ¿Sentía que sin ello no era un cristiano de verdad? ¿Intentaba impresionar a Pablo? No. Timoteo estaba viviendo la humildad del Evangelio. En Hechos capítulo 16, versículo 3 se dice que la razón por la que Timoteo se dejó circuncidar fue por todos los judíos que le rodeaban y que no conocían el Evangelio. Timoteo, a un doloroso costo para sí mismo, quería eliminar cualquier obstáculo que los judíos pudieran tener con él al acercarse a ellos.
Quería hacerse como un judío porque quería que el evangelio se difundiera. Desde el primer día de su ministerio, Timoteo siempre ha velado por los intereses de los demás. Pablo dice en el versículo 22 que Timoteo es un hombre que ha demostrado su valía. Esta es solo una afirmación de Pablo que subraya una y otra vez. Timoteo, con la humildad del evangelio, ha demostrado su preocupación por los demás y su compromiso con la obra del evangelio. He aquí el último ejemplo, Epafrodito. Es un ejemplo de valor inquebrantable. Dicen los versículos del 25 al 30. 25 al 30. He considerado necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, y su mensajero y ministro para satisfacer mis necesidades, pues él ha estado añorándonos a todos y ha estado angustiado porque oísteis que estaba enfermo. En verdad estaba enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera aflicción tras aflicción. Recibirle, pues, en el Señor con toda alegría y honrad a hombres como él, pues estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba de su servicio hacia mí. Lo único que tú y yo podemos saber de Epafrodito es lo que leemos en esta carta. Sabemos que fue enviado por la iglesia de Filipos para entregarle a Pablo sus ofrendas. Ahora bien, no sabemos qué ofrenda concreta llevó, pero lo más probable es que fuera una ofrenda económica para ayudar a Pablo en la fundación de iglesias y también para ayudarle en su arresto domiciliario. El sistema penitenciario de aquel mundo antiguo no se parece al que tenemos aquí, donde la comida, la ropa y los artículos de aseo son derechos básicos. En el contexto de Pablo, los prisioneros no tenían esto y dependían de otros para que les ayudaran a superar estos tiempos difíciles. Así que la iglesia probablemente hizo una colecta especial. Epafrodito se ofrece de voluntario para ser el mensajero y llevar este regalo a Pablo. Ahora bien, este no fue un viaje sencillo. De Filipos a Roma eran unos 1,300 kilómetros, algo así como de Chicago a Nueva York. Y para añadir dificultad al viaje, el terreno era horrible, con subidas y bajadas, y había partes donde tenías que cruzar un río. La mayoría de los expertos coinciden en que este viaje podía llevar más o menos hasta 2 meses. Esto es lo que Pablo quiere destacar del ejemplo de Epafrodito. Dice el versículo 30, pues estuvo a punto de morir, arriesgando su vida para completar este servicio. Este riesgo de perder la vida probablemente no se deba a la persecución, ya que no se menciona, sino a haber contraído algún virus o alguna intoxicación alimentaria. Pero para Pablo, como se enfermó Epafrodito, no era lo importante, sino cómo lo llevó a cabo. Él podría haberse echado para atrás. Echo de menos a mi familia, mi iglesia, mi entorno, mis amigos. Aquí estoy completamente solo. Epafrodito tenía motivos para rendirse, pero Pablo dice que arriesgó su vida para completar este servicio. Pablo utiliza un lenguaje contundente aquí. Cuando dice arriesgar en griego, da la imagen de alguien que se juega el todo por el todo, que se mantiene firme, alguien que no está dispuesto a dar marcha atrás, que aunque la muerte esté a las puertas de su casa, él llevaría esto a cabo. Esta palabra que Pablo utiliza aquí para arriesgar está relacionada con el valor. Ahora bien, ¿cómo encaja el valor en un mensaje sobre la humildad? No son ideas que se suelen asociar, ¿verdad? En cambio, la humildad suele asociarse con el miedo o con la timidez. La mayoría enseñaría que la mejor fuente de valor se encuentra en la confianza de uno mismo, que cuando miras adentro de tu propio corazón, entonces puedes enfrentarte a cualquier cosa.
Esto no es el Evangelio. Y esto no es lo que produce humildad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que Cristo ha tomado lo peor de lo que somos y las cosas que más nos aterrorizan y las colgó en una cruz junto a Él mismo. Que como éramos tan horribles, tuvo que morir por nosotros, pero como nos amaba tanto, se alegró de morir por nosotros. En Cristo estamos a salvo. Somos amados. Él nos afirma. La humildad del Evangelio produce valor porque no tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Cristo ya se ocupó de eso en la cruz. De hecho, el orgullo es motivo de gran temor, porque el orgullo siempre está preocupado por sí mismo. Por ejemplo, veo esto cada vez que comparto mi fe. A la mayoría de los que estamos aquí nos aterra compartir el Evangelio con nuestros padres, compañeros de trabajo o amigos. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Qué pasa por tu mente? Quizás destaque demasiado, me da miedo por lo que puedan pensar de mí, lo que me pueda costar, que me rechacen. Tengo tanto miedo que a veces incluso me da miedo cerrar los ojos e inclinar mi cabeza para orar y dar gracias a Jesús por algo tan sencillo como la comida. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde viene el miedo? Es cuando nos miramos a nosotros mismos. Y cuando hacemos esto, nos reprimimos a la hora de compartir el Evangelio. Nos frenamos a la hora de amar a los demás de las formas más importantes posibles. Esta es la cuestión. Siempre se trata de nosotros. Siempre perderemos el valor para hacerlo, y eso le quitará el valor a los demás. Charles Spurgeon, predicador bautista del siglo XIX, decía: el cristiano debe tener un espíritu valiente para que pueda glorificar al Señor, soportando las pruebas de manera heroica. Si es temeroso y desanimado, deshonrará a su Dios. Además, ¿qué mal ejemplo es ese? Esta enfermedad de la duda y el desánimo es una epidemia que pronto se propaga entre el rebaño del Señor. Un creyente abatido entristece a 20 almas. La cobardía derriba la bandera. Termino la cita. Epafrodito no tiró a la borda su estandarte, pero se sacrificó a sí mismo por otra persona, porque el Evangelio le dio el valor de seguir adelante. Pudo ser libre para mirar más allá de su vida, su comodidad y su seguridad, y ser capaz de fijarse en Pablo, en sus necesidades y en lo que su corazón necesitaba. El dolor de su enfermedad no fue mayor que su amor por Pablo y por la iglesia. Lo que vemos en el ejemplo de Epafroditos es simplemente una hermosa imagen de un amor y un valor aún mayores. Jesús no estuvo a punto de morir por su viaje, pero su viaje para estar con nosotros garantizó su muerte. A Pablo se le ahorró el dolor de tener que ver morir a su hermano en Cristo, pero Dios no haría algo así. Permitió que su hijo sufriera por el castigo y la muerte. Epafrodito pagó un precio para asegurarse de que Pablo recibiera su regalo, pero Jesús pagó el mayor precio posible para darnos el mayor regalo posible. Así que, Iglesia Bautista Bethany, ¿cómo estás viviendo la humildad del Evangelio? ¿Hay alegría sacrificial? ¿Una preocupación demostrada por los demás? ¿Hay valor? ¿Quién te necesita para que seas su ejemplo de humilde obediencia? Piensa en las personas que Dios ha puesto en tu vida. ¿Quién te enseñó a caminar con Dios? A orar, a compartir tu fe, a vivir con la fidelidad del Evangelio. ¿No es cierto que gran parte de la forma en que vives y amas a Cristo se aprende más con el ejemplo que con la enseñanza? Deja que te den el valor para ser ejemplo para los demás. Oremos.